Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio que tenemos esta mañana de cantarle a nuestro Señor, amén. Disfrutaron mucho el tiempo de alabanza, igual yo. Fue muy gratificante poder cantar estas canciones y esta última, un anhelo del corazón de los creyentes, ¿no? De que el Señor vuelva por su pueblo amado. Algo que no cantaría si no tuviera esa seguridad en mi Señor, ¿verdad? Y que no te animo tampoco a cantar si no fuera por la convicción que gobierna nuestros corazones de que cuando Él venga, que traerá juicio, dice su Escritura, pero traerá para los suyos que redención y salvación eterna. Amén. Bueno, hermanos, entonces continuamos en nuestra serie en el Evangelio de Romanos. En Romanos, y quiero invitarte a ir al capítulo 2. Y quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio. Creo que a veces solo damos por hecho de que, o por sentado, de que cada domingo vamos a reunirnos y creo que debemos estar conscientes de que eso es un gran regalo del Señor, poder sentarnos a escuchar su palabra. Bueno, estoy a punto de leer la Escritura. Eso significa que voy a leer la palabra de Dios, ¿ok? ¿Estamos claros de eso? Y antes de hacerlo, me gustaría que oraras en un tono reflexivo y también oraras por mí para que yo pueda ser fiel al texto, ¿no? Porque hay una gran tentación en todos de querer agregar al texto lo que el texto realmente dice. Pero también quiero que ores en un sentido meditativo, en el cual pones tu corazón, la disposición y el tiempo que vamos a estar enfrente de la palabra de Dios esta mañana para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, amén. Es decir, si esta es la palabra de Dios y Dios va a hablar a nosotros por medio de su palabra, es muy importante lo que Dios va a decir, ¿no? Entonces, antes de salir de este servicio, quiero que tengas la seguridad en el Señor de que escuchaste la voz de Dios a través de su palabra, fuiste llevado al punto de la obediencia, el quebranto y la humillación, y que estás listo para responder qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cuando tenemos una visión errada del Evangelio, es muy seguro y por consiguiente que también tendremos una visión errada acerca de lo que Dios demanda acerca de nuestras vidas, ¿no? Si tengo una visión errada acerca del carácter de Dios, tengo una visión errada acerca de la Escritura, tengo una visión errada acerca de mí mismo y por lo tanto también tengo una visión errada acerca de lo que Dios demanda y espera de mí, ¿no? ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Esa es una pregunta muy importante que hoy tenemos que saber responder a través de la Escritura, a través de su palabra. Entonces es muy importante que podamos saber qué es lo que Dios quiere. Y ese es el título de la prédica de hoy. Entonces, cuando escuchamos a Dios hablar, escuchamos la dirección de Dios, tenemos que evaluar nuestras propias vidas a la luz de la Escritura y ver en qué dirección estamos corriendo y caminando en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Sabes? Los textos que vamos a leer en un momento, tú tienes Romanos 2, ¿verdad? Entonces, permíteme ir a un texto antes de leer Romanos y antes de orar. Voy a estar leyendo, si tú puedes tomar apuntes de este texto para que puedas meditar en tu corazón. Voy a leer Isaías capítulo 1, versículo 11 al 20. Bueno, si quieres buscarlo también eres bienvenido a hacerlo. Dice así, que el Señor, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Este es Dios hablando por medio del profeta Isaías a su pueblo, ¿no?
Estoy cansado de soportarla. Tienes que notar el tono de molestia del Señor en estos textos. Versículo 15, cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, dice, no las escucharé. Hay una indignación profunda en el corazón de Dios. Lávense, límpiense, quítense la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hablar el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Pero dice el Señor, vengan ahora, razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y notas ahí una tensión, ¿no? Porque si tú eres lector del Antiguo Testamento, notarás que Dios está haciendo alusión a toda la Torá. Está haciendo alusión a la ley, está haciendo alusión a Deuteronomios, a Levíticos, de decir, traigan, ¿no?, holocaustos a mí. Y podríamos llegar a un punto de decir, pero, ok, leyendo Isaías, el Señor no quiere eso entonces. Estoy confundido, estoy un poco extrañado porque Dios está hablando así. Y es que lo que Dios siempre ha querido es lo que vamos a ver hoy, un corazón humilde y quebrantado para la gloria de su nombre. Entonces, nosotros podemos decir, leyendo Isaías, que este pueblo, que es muy similar a nosotros, nuestro corazón, estaba trayendo un sacrificio externo, estaba trayendo holocausto, alabanza, estaban haciendo, pero no siendo lo que Dios quería que fueran. Podríamos decir entonces al final, como en ocasiones nuestros hijos nos dicen, pero es que no te entiendo, me estás pidiendo que haga esto y después me dices que no lo haga. Pero el punto es que esa reacción de querer justificarnos en nuestra propia fuerza solo nos muestra realmente un corazón orgulloso, un corazón moral, un corazón que se está basando en su desempeño ante un Dios santo. Y Dios dice, yo no quiero tus sacrificios. Iglesia, entiende esto, porque tenemos una gran tentación con la cual luchar. Nuestra comodidad moral. Mientras yo haga lo que yo tenga que hacer, Dios va a estar complacido conmigo. Ese es nuestro pensamiento detrás de mucha de nuestra teología. Mientras yo lea la Escritura, mientras yo vaya a la iglesia, mientras yo llene esa lista de requerimientos de un cristiano normal, ¿no? Hasta tenemos esos apelativos o esos calificativos, un cristiano normal, un cristiano fuerte, un cristiano recto. Pero el cristianismo no lo define así. Desde Génesis y Apocalipsis habla de un corazón que ama al Señor, que va en pos de Dios. Solo hay un tipo de cristianos, ¿no? Pero claro, nuestra cultura nos ha empujado a clasificarlos por aquellos que son rectos en su corazón y buscan al Señor, hasta decimos, son demasiado extremos en su cristianismo, ¿no? Pero realmente es que quizás nosotros no estamos llenando o no estamos cumpliendo con el estándar de Dios en su palabra. Así que pensando en esto, iglesia, vamos a regresar a Romanos, pero antes quiero invitarte a orar conmigo. Señor, amado Padre, delante de tu presencia, Señor, el Dios todopoderoso, el excelso y sublime, el bondadoso, el misericordioso, Señor, venimos delante de ti, Señor. Tú eres nuestro Señor. Y en este día, Señor, nos acercamos a tu palabra, Señor. Y mi oración y mi anhelo es que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, un corazón dependiente, un corazón expectante de tus maravillas. Señor, nos acercamos a tu palabra, así que ayúdenos, Señor, a verlos, a ver tu palabra, Señor, con tus ojos, a escuchar, Señor, con oídos, Señor, que quieren, Señor, aprender, así como el salmista dice, así como el ciervo brama por las aguas, Señor, así está mi alma por ti, Señor. Y Dios, anhelo y deseo que nuestro corazón como iglesia esté así al escuchar tu palabra esta mañana. En lugar, Señor, de pensar que estas palabras que vamos a leer hoy, Señor, y meditar, son para otros, Señor. Ayúdenos, Señor, a ver la depravidad de nuestro corazón y nuestra necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a sentarnos bajo tu enseñanza, bajo tu palabra. Ayúdanos a escudriñar nuestros corazones a la luz de tu carácter, para que podamos ver, Señor, cuán inmunda es nuestra carne y nuestro pecado. Cuán lejos estamos corriendo quizás hoy de ti, Señor. Y luego, Señor, que por tu gracia, por la misericordia, Señor, llévanos a una vida de arrepentimiento. Llévanos a ver, Señor, que tú eres nuestro refugio y nuestra misericordia. Que tú eres misericordia, gracia y seguridad, la que necesitamos, Señor, día a día. Señor, ayúdanos a ver a Cristo en toda su gloria y majestad. Y que tengamos una relación viva con Él por medio, Señor, de la obediencia a tu palabra. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad
y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es una pregunta retórica que nos invita a reflexionar, ¿ok? El apóstol Pablo ya está haciendo afirmaciones con su pregunta, ¿ok? No simplemente nos manda la meditación, quiere que meditemos sobre las cosas que él pregunta. Y él está hablando acerca de la bondad, la tolerancia y la paciencia de un Dios santo. Escucha nuevamente esto. Tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Él está haciendo un argumento sobre la condición del hombre. Recuerda, pausemos un poco ahí hablando del contexto. Recuerda que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Roma, ¿no? Son creyentes que él no conoce, pero él quiere mostrarles la centralidad de la vida cristiana, es el evangelio. Y por eso el énfasis tan grande en Romanos 1, 16 y 17. El evangelio, dice, es el poder de Dios. Y muestra la condición del hombre. Todos estos capítulos siguientes hasta el capítulo 3, el apóstol Pablo está argumentando acerca de la condición del hombre, pero también él está escribiendo, esta carta la está recibiendo una congregación, creyentes, que podrían caer en el error del moralismo, que podrían juzgar a otros, pero ellos no vivir una vida intachable delante de Dios. El contexto, la referencia a la que tenemos que pensar ahorita es aplicar esto a aquellos que no caminan bajo la gracia y la misericordia de Dios. Pero quiero llamarte también a la meditación de estas palabras sobre tu propia vida, porque la misma tendencia que había en un judío religioso ortodoxo está también en una iglesia local. Porque ellos pueden asumir y pensar que están viviendo una vida recta debido a su rectitud moral. ¿Ok? Entonces es muy importante lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí como iglesia. Pero escucha el verso 5 de Romanos 2. Pero por causa de tu terquedad. Impresionante, ¿no? Solo piensa en esto. ¿Cuánta gente terca conoces en el mundo? Y dices, no, sí conozco varios, pastor. Pero mira el énfasis personal. No es la terquedad de los terceros, es tu terquedad. A menos que no puedas ver que el apóstol Pablo también se está refiriendo a ti. Un hombre terco y duro de corazón muchas veces. Y a eso nos empuja el moralismo muchas veces, a una terquedad práctica. Es decir, ¿por qué? Porque cuando yo evalúo mi vida, bajo mi estándar, lo que yo hago, lo que yo no hago, y empiezo a ver alrededor de mí y miro personas viviendo para su propia gloria y honor y digo, bueno, yo no soy como ellos. Mi corazón ya está terco y endurecido en esa área porque yo pienso que Dios está satisfecho, agradecido con mi vida en el sentido de que Dios está sumamente complacido de cómo vivo. Ya eso genera un orgullo y terquedad en mi corazón. Por causa de tu terquedad, por supuesto el apóstol Pablo está hablando a una audiencia gentil, religiosa, y anterior a estos textos habló a una audiencia pagana. Aquí alcanza también para nosotros una exhortación. Cuidado con un corazón endurecido. Aun cuando tengas años de escuchar el evangelio. Mira, quizás mi experiencia como pastor no tenga ninguna importancia aquí, y no la tiene. ¿Ok? Estamos claros de eso. Pero lo que he visto a lo largo de mis años es que las personas ponen tanto énfasis en su experiencia lejos del evangelio. Y empieza a asumir que su vida práctica, su experiencia delante del Señor es lo único que necesita para poder vivir conforme a los estatutos y principios de Dios. Y por eso vemos tanta hipocresía en la iglesia y por eso vemos a nivel muy general tanta pecado oculto, ¿no? Tanta falta de ser vulnerable porque estamos representando algo que no somos. Conocemos este término del vergüenza, ¿no? Una máscara detrás de algo detrás de la máscara. Tratamos de representar algo que no somos. Y eso sigue ocurriendo aquí porque podemos disfrazar la terquedad, ¿no? Podemos disfrazar un corazón no arrepentido. Podemos hacerlo. Entonces sigue siendo pertinente para nosotros. Termino de leer el verso 5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Esto es explícitamente para aquellos que no han creído en el Señor como su Señor y Salvador. Pero hay implicaciones aquí para una iglesia profundas.
Porque tu vida moral simplemente refleja que tú no estás meditando correctamente en el día del juicio del Señor. Por eso torcemos las Escrituras y tomamos doctrinas y las usamos para nuestro propio beneficio. Yo creo bíblicamente que la salvación no se pierde. Pero un hombre que menosprecia la salvación de Dios toma este principio correcto de las Escrituras para vivir una vida de paganismo. Yo ya soy salvo y por eso sale una tendencia, salvo siempre salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Y el apóstol Pablo más adelante nos dice, de ninguna manera. Los que han nacido en Cristo han muerto al pecado. Pero eso es nuestra tendencia, incluso pensando esto, que a un creyente redimido, salvado por el Señor, no está acumulando ira del Señor, pero tendrá que rendir cuentas ante un Dios santo. Entonces hay implicación de este texto aún para nosotros. El apóstol Pablo quiere que pensemos en esto. No solo pone al descubierto al gentil pagano, no solo pone descubierto al judío no arrepentido, al judío religioso, pone descubierto también las intenciones de nuestros corazones como iglesia. Los tres grupos, los cuatro grupos, el gentil pagano, el gentil moral, el judío ortodoxo y la iglesia necesitan entender las profundidades del Evangelio. Y cada uno de ellos, sin Cristo, han sido pesados en la balanza de Dios y han sido encontrados como culpables. Incluso la literatura intertestamentaria, que no es inspirada por Dios, hay un libro que se llama Sabidurías de Salomón, enseña un poco de la teología circundante en ese momento. Sabidurías de Salomón 15:2 dice, porque aunque pequemos, somos tuyos. Y quizás esta forma de pensar, o sea, aunque sigamos nuestra vida de desenfreno, al final Dios es amor. ¿Se sigue escuchando esto? No, en nuestros días. El apóstol Pablo quiere que meditemos, examinemos nuestros corazones. Escucha lo que dice Job, capítulo 25, verso 4 al 6. ¿Cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. Cuando leemos entonces nuevamente Romanos, y quiero invitarte a regresar a Romanos, te pregunto, ¿piensas que muchas veces pensamos con demasiada ligereza acerca de la bondad de Dios, acerca de la tolerancia de Dios y la paciencia de Dios? Me pregunto que si esta es la razón, meditando en ello, si esta es la razón de nuestro orgullo espiritual, como creyentes o como iglesia. ¿Te has puesto a pensar que quizás vemos la bondad de Dios con demasiada ligereza? Somos muy superficiales en este sentido. Y al igual que un pagano que ve la bondad de Dios, que no tiene excusa, rechaza, ignora, menosprecia la bondad de Dios. Me pregunto que entonces si esa es la razón por la que somos más orgullosos en nuestro desempeño espiritual. Me cuestiono incluso a mi propia vida, en áreas en las que quizás he respondido con orgullo. Quizás estoy menospreciando la bondad de Dios para mi propia vida. Quizás estoy abusando de la gracia y la misericordia de Dios. Y sabes que mi preocupación, y por eso estamos regresando a estos dos textos, mi preocupación es que como iglesia quizás podamos caer en el menosprecio de la bondad y la gracia de Dios, asumiendo que Dios ha bendecido en sobremanera nuestras vidas debido a nosotros y nuestro desempeño, nuestra inteligencia y nuestros dones y nuestras capacidades. Ese es un gran peligro. Y por eso siempre mencionamos esto, o no siempre, pero lo mencionamos cuando decimos es peligrosa la rutina, porque te hace depender en tu experiencia, te hace depender en tu habilidad, en tu memoria. Te hace depender en tu desempeño. Cuidado con las áreas de rutina espiritual, moral, porque te alejan de la dependencia en el Señor.
A medida que pasan los años, el cristiano debería ser que más orgulloso o menos orgulloso, más quebrantado delante de un Dios santo, más humildes. Mi preocupación, tanto para mi propia vida, es que quizás no nos estamos haciendo las preguntas difíciles. Estamos evadiendo nuestra actitud moral, con nuestra actitud moral, y estamos entonces abusando, menospreciando la bondad de Dios, la tolerancia de Dios y la paciencia de Dios. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, solo quiero responderte haciéndote una pregunta, porque aprendí esto de Jesús. Cuando le hacían preguntas, Él respondía con preguntas. ¿Por qué entonces, si no estás abusando de la bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios, sigues cayendo en los mismos pecados? ¿Por qué? Entonces sí debemos reconocer que en áreas de nuestra vida como iglesia hemos y estamos abusando de la bondad de Dios. Porque quizás nuestro conocimiento nos ha envanecido y pensamos y asumimos que como somos inteligentes y manejamos las doctrinas y conocemos la Escritura, podemos anticiparnos y pedir perdón cuando sea necesario. ¿Sabes el peligro de una iglesia bíblica y bien fundada? Es que empiezas a actuar y a emular lo correcto, en lugar de vivir certeramente el Evangelio en tu propia vida. Y eso estadísticamente está comprobado. La primera generación tiene una pasión por el Señor, la segunda generación imita a la primera generación y la tercera generación se pierde. Entonces dices, pero ¿por qué? Porque perdemos de vista, como estamos ya tan acostumbrados a la interpretación del papel, del rol, se nos olvida meditar en nuestros corazones. Quizás, hermanos, y es el clamor y el deseo de mi corazón, meditemos. ¿Estaremos, Señor, hoy con nuestras actitudes abusando, menospreciando tu bondad, abusando, menospreciando tu tolerancia, abusando y menospreciando tu paciencia? Mi anhelo, hermanos, es que tú puedas ver la profundidad de tu pecado aún como creyente y la necesidad tan grande que tienes de la Escritura y el Señor. Mi anhelo es que estés consciente, hermanos, de tu condición delante de Dios. Mi anhelo es que estés claramente convencido de tu necesidad del Evangelio. Y por sobre todas las cosas, mi anhelo es que estés consciente de que esa misericordia, esa bondad, esa tolerancia, esa paciencia, esa grandeza de Dios solo se encuentran en Cristo Jesús. Y lo necesitamos. Somos tan morales, tan ciegos, tan orgullosos, que fácilmente pensamos que no somos tan morales, tan ciegos y tan orgullosos. Muchos de ustedes quizás dirán, bueno, este mensaje está muy bonito, hasta donde va, pero no es para mí. Y ese es lo primero que dice una persona moralista. Yo no necesito eso. Yo estoy bien donde estoy. Y mi ánimo para ti es que tú puedas meditar en la grandeza de nuestro Señor. Muchos israelitas pensaban así, pensaban que podían sacarle provecho a la misericordia de Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros quizás estamos así, queriéndole sacar ventaja a la misericordia y la bondad de Dios. Creemos porque asistimos a la iglesia, ofrendamos en la iglesia, llegamos, cumplimos nuestra cuota de responsabilidades eclesiásticas, todo está bien con nosotros. Significa que si puedo ser miembro de X o Y iglesia, o si sigo a X o Y pastor sano, de buena doctrina, yo ya estoy cumpliendo con los requerimientos de Dios hacia mi vida. A menudo Dios nos deja correr en nuestra ignorancia. Y quizás Dios está probando nuestros corazones cuando Dios nos deja correr en nuestra ignorancia. Pero la Escritura nos dice que aquel que Dios ha tomado como hijo lo disciplina, ¿no? Pero ten cuidado que quizás esta brecha que sientes de respiro entre lo que tienes que ser, entre lo que debes ser y lo que estás haciendo, no significa que Dios no va a juzgar tus pecados. Y eso es lo que la trampa en la que el moralista cae. Como puede enmendar su vida con su desempeño moral, y no solo el moralista, también el legalista. Como puede enmendar con su propio desempeño, entonces dice, bueno, ya Dios no aplacó su ira con mi redención personal, con mi propia restitución
ya no hago esto, pequé en esta área, ya no lo voy a hacer, ya pongo mis coberturas morales y ya, bueno, Dios ya está complacido conmigo. Estás abusando de la gracia de Dios. Así que ten mucho cuidado, hermano, de menospreciar la bondad de Dios, de abusar de la gracia de Dios, de vivir bajo una gracia barata. El Señor quiere que meditemos, que reflexionemos en nuestros propios corazones. Él quiere advertirnos del peligro de un corazón moralista. Quiere cuidarnos de no caer en las trampas del moralismo. Quiere exhortarnos a que podamos vivir para la gloria de su nombre y poder responder, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? Quiero que mires entonces ahora al menos 4 cosas que este texto nos enseña y que podemos responder la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Número 1, entonces, Dios quiere que le amemos por lo que Él es. ¿De dónde sacamos esto? Notemos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 2. ¿Acaso tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Describiendo el carácter de Dios. ¿Sí? No es solamente, no aísles las descripciones de Dios, la bondad, la tolerancia y la paciencia, y tú dices, bueno, yo no desprecio la bondad de Dios, yo no desprecio la paciencia de Dios, no desprecio la tolerancia de Dios, pero lo que el apóstol Pablo está enfatizando es al Dios supremo, el carácter completo de Dios. Estamos entonces cuestionando nuestras intenciones a la luz de la palabra de Dios. ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? La tentación que tenemos en este momento es responder no. No, pastor, yo soy un creyente obediente, piadoso, amoroso. Fácilmente podemos caer aquí en este error, ¿no? De pensar o asumir que todo lo estamos haciendo muy bien. Es sutil la mentira. Es muy sutil. Podríamos entonces estar aquí reunidos y como cantamos y como alabamos al Señor, decir yo estoy bien, yo estoy bien. Podemos caer en esa mentira y ese engaño, pero medita en las intenciones profundas de tu corazón. ¿Por qué razón estás aquí? Quizás estás aquí porque estás buscando algo de parte de Dios, pero no a Él. ¿No? Quizás estás aquí porque es la rutina. Esa es tu rutina, esta es tu religión. O sea, levantarte el domingo, bañarte, y sí, tenemos que bañarnos, y decir, bueno, ya estoy listo, voy a la iglesia, escucho, pongo atención, cierro la Biblia, hice lo que tenía que hacer el día domingo, ya estoy bien con mi Señor. Podría ser solamente rutina. Entonces, Dios quiere que le amemos. Hay una advertencia juntamente con esta descripción. Ten mucho cuidado de menospreciar a Dios y su bondad. Por ejemplo, el tiempo en la palabra de Dios que solo afecta a mi intelecto, eso se llama menosprecio de la bondad de Dios. Una vez más se los digo, hablo a ustedes como creyentes. Como iglesia, el tiempo en la palabra de Dios, ese tiempo mínimo que tenemos, que solo afecta a nuestro intelecto, eso se llama menosprecio de Dios. El tiempo de oración escuálido, frío, seco y moribundo que tenemos todos los días en la mañana, eso se llama desprecio de la bondad de Dios. Nuestro servicio por rutina, eso es menosprecio de la bondad de Dios. La falta de servicio en la iglesia, por supuesto, es menosprecio de la bondad de Dios. Todos de alguna manera estamos cayendo en X cosa o Y cosas y caemos en este ciclo de menospreciar la bondad de Dios. Todo menosprecio de Dios nos llevará a dureza de corazón. Toda dureza de corazón nos llevará rápidamente a amargura. Vivir una vida de amargura. ¿Sabes que la palabra que el apóstol Pablo usa es catafroneo? Literalmente puede traducirse como mirar hacia abajo. Es una representación de mirar a algo con desprecio. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el gentil pagano que conoce la ley en su corazón, que rechaza a Dios, menosprecia de esa manera el carácter de Dios. Pero no solamente lo dice para el gentil pagano, lo dice también para el judío ortodoxo que tiene ese cuidado milimétrico de obediencia externa. Le dice, tú también miras con menosprecio la bondad de Dios. Y es ahí el peligro y la exhortación para nosotros, porque fácilmente podemos emular lo que vemos. Fácilmente podemos interpretar. Aprendemos a hablar, aprendemos a vestirnos, aprendemos a actuar, pero dejamos de lado el corazón. Quizás tú digas, pastor, todavía no estoy convencido de que yo desprecie la bondad de Dios.
Bueno, te diría, todos lo hacemos. De alguna y otra manera hemos caído en este pecado, ya sea audiblemente o silenciosamente. Nuestros corazones tienden al menosprecio de Dios cuando nos quejamos. ¿La queja es un menosprecio a la bondad de Dios? ¿La falta de gratitud es un menosprecio a la bondad de Dios? ¿No me vas a decir que no has caído en falta de gratitud alguna vez en tu vida? La falta de gozo en tu corazón es menosprecio a la bondad de Dios, a la tolerancia de Dios y a la paciencia de Dios. Cuando buscas consejos en algo más, en alguien más, ¿qué estás haciendo? Menospreciando la bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios. Cuando no tienes una pasión y un deseo por servir y amar al Señor con todo tu corazón, exacto, eso se llama menosprecio de Dios. Esta palabra implica catafroneo, de donde la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como tienes en poco, ¿no? Creo que la Reina Valera dice menosprecias. Entonces, ¿tienes en poco la bondad de Dios en tu vida práctica? ¿Tienes en poco el carácter de Dios en tu vida, en tus relaciones interpersonales? ¿Cuántos de ustedes aún están luchando con perdonar a sus padres? ¿Cuántos de ustedes están luchando con perdonar a sus hijos? En términos prácticos, eso es lo que está ocurriendo. Estamos menospreciando la bondad de Dios. La falta de perdón en nuestras vidas hacia un tercero es un menosprecio del perdón de Dios hacia nuestra vida. Y es simplemente está testificando de que nosotros no hemos entendido correctamente el perdón de Dios a nuestras propias vidas. Porque ¿qué ofensa en contra tuya será más grande que tu ofensa en contra de un Dios santo? ¿Sabes que esta misma palabra se encuentra en Mateo 6:24, catafroneo? Te lo leo para que puedas entender lo que está ocurriendo aquí, el énfasis del apóstol Pablo. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno o despreciará al otro. Catafroneo es un desprecio. En lugar de amar al Señor con todos nuestros corazones, le despreciamos. Todo acto de rechazo a la bondad de Dios, la paciencia y la tolerancia, todo Dios como un ser, es un desprecio a Dios. La riqueza, lo leyeron en sus notas, denota todas las bendiciones que Dios te ha dado. Su bondad apunta a todos esos buenos regalos que nos concede. Aún incluye a una humanidad que le desprecia. Todos estamos respirando el mismo aire. Todos estamos bajo el mismo cielo, bajo el mismo sol. Dios nos ha dado alimentos para comer. Dios nos ha dado casas donde vivir, ropa que vestir. Somos receptores de bendiciones de Dios. Nos ha dado familias, hijos para amar, para instruir. Nos ha dado paisajes hermosos en esta nación. Para disfrutar nos ha dado cuerpos y mentes. ¿Sabes qué? Debemos concluir aquí. Dios nos trata mucho mejor de lo que merecemos. Esa es la bondad de Dios. Está desplegada por todos lados. La tolerancia de Dios es una palabra griega, anoché, que significa contener. Y está haciendo referencia al juicio de Dios, a la ira de Dios. Denota la tolerancia de Dios. Y ustedes saben lo irónico de nuestra generación, de nuestra cultura en general, que acusamos al cristianismo de ser intolerante, cuando Dios está siendo sumamente tolerante con una generación malvada y pecadora. Pero dice Dios, está conteniendo su ira, haciendo referencia a su juicio. Denota tolerancia, o que Dios no está dándonos la retribución por nuestros pecados. Está conteniendo la retribución. La tolerancia de Dios apunta al hecho de que Él no nos mata instantáneamente cuando pecamos y le desafiamos. Piensen en eso, porque inmediatamente pensamos en toda la gente pagana que vive sus vidas en los deleites de la carne. Y podemos hacer una lista extensa, no tengo duda de eso.
pero piensa en ti. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sabido hacer lo correcto y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos sabido qué es lo que le agrada al Señor, pero sin embargo cedemos ante la tentación? Aun cuando la Escritura nos dice que juntamente con la tentación Dios está proveyendo que una salida. Decidimos ignorar deliberadamente la opción que Dios nos da para correr lejos del pecado. ¿Cuántas veces entonces hemos sabido lo que es correcto y hemos desobedecido deliberadamente? Tú has experimentado la tolerancia de Dios. Nuestro error teológico ahí es que pensamos que como no hubo una consecuencia después de ese pecado, pensamos que Dios no lo pasó por alto. Y acusamos, aunque no queramos, de decirle a Dios, Dios, tú eres indulgente, autocomplaciente con el pecador. Pero quiero que recuerdes esto, la tolerancia de Dios es que Dios está conteniendo. Para el pecador ira, para sus hijos disciplina. Pero dice la Escritura, al que Dios ama y al que toma como hijo, Dios lo disciplina. La disciplina debería ser no un acto de molestia. ¿Por qué Dios me disciplinó? Deberías regocijarte y decir, Dios, me has tomado como tu hijo y no me has abandonado en mi ignorancia. Dios podría haberte matado a ti y a mí en tantas ocasiones. Y ¿sabes qué? Ese acto de justicia podría haber sido o habría sido perfectamente justo. Si Dios decide remover esos pilares con su poder y aplastarnos, estoy seguro que merecíamos esto. Pero ¿sabes por qué no está pasando? No está ocurriendo por su bondad, por su tolerancia y su paciencia. Nuestra tendencia es abusarla. La paciencia es la extensión de la bondad de Dios y la tolerancia de Dios. La paciencia podría ser, el término griego podría ser traducido como lento para la ira. ¿Dios ha sido paciente contigo, hermano? ¿No? ¿O sí? ¿Dios ha sido paciente contigo? Amén. Dios ha sido sumamente paciente con nosotros. Número 2, Dios quiere que no ignoremos el propósito de su bondad. Dios no quiere que nosotros abusemos de su gracia. Dios no quiere que nosotros abusemos de su bondad, de su tolerancia. Estar sentado aquí no significa que todo está bien. Por eso es necesario meditar en nuestros corazones. Que Dios sea bondadoso no es excusa para pecar, hermanos. Que Dios sea paciente no te da la razón para ir y pecar desmedidamente. Que Dios sea tolerante con el pecado no significa que Dios no va a juzgar justamente. Pensamos que la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios es una razón para tratar a Dios como indulgente, negligente, pasivo o ignorante de nuestra maldad. Pensamos que nos reímos de Dios, pero no lo haces. Dios está mostrando su misericordia. ¿Acaso no ves que Dios en su bondad nos quiere, dice, llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Qué hacemos con nuestros corazones morales al ver esa brecha de bondad, esa brecha de tolerancia y paciencia? Tendemos a abusar más la misericordia y la bondad de Dios, no menos. Por eso el apóstol Pablo expone eso en nuestros rostros y nos dice, ¿acaso no ves que la bondad de Dios es para que te arrepientas? La palabra es metanoia, arrepentimiento, hacernos volver, un cambio de dirección. Dios quiere eso, Dios quiere que cambies, que seas transformado. Y hablando sobre el contexto de judíos religiosos, que ellos pusieran su esperanza ¿en quién? En Cristo Jesús. No en su ortodoxia, no en su obediencia, no en su interpretación, no en su inteligencia. Pero Él dice, arrepiéntase y vuélvanse a mí. Dios quiere que cambies, Dios quiere transformación, un cambio de mente, un cambio de corazón. Y en este texto puede estar refiriéndose a cambiar de perspectiva frente al pecado. Es decir, si amas ese pecado, aborrécelo y vuélvete al Señor.
Si te deleitas en cosas que no agradan a Dios, dice, aborrécelo y deleítate en el Señor. Un cambio de perspectiva en cuanto a tu hipocresía. Aborrécela y vuelve al Señor. Un alto a tu autojusticia. Aborrécela y vuelve al Señor. Un cambio de perspectiva acerca de ti mismo. No eres tan bueno como tú piensas que eres. Moralmente hablando, religiosamente hablando. Tienes una necesidad de Dios. Es decir, Dios quiere que odies el pecado, pero que le ames a Él. El arrepentimiento es un llamado a renunciar a tu yo, a tu pecado. Es un llamado a abandonar tu manera vana de vivir. Y tomes la cruz y le sigas a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Segunda de Pedro 3:9. Escucha esto, iglesia. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, dice, vengan al arrepentimiento, que todos cambien su manera de vivir, que todos abandonen su camino egoísta, que todos rechacen el pecado y se vuelvan en pos de Dios. Es lo que Dios quiere y es lo que Dios quiere con su iglesia. Porque fácilmente podemos caer en el error de pensar de que todo en nosotros está bien. Dios quiere, abandona tu necio moralismo y vuélvete a mí. Versículo 5 de Romanos capítulo 2. Pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, para aquel que ha puesto su esperanza en su autojusticia, para aquel que ha puesto su esperanza en su desempeño moral. El apóstol Pablo dice, abandona tu terquedad, arrepiéntete de tus pecados, porque si no lo haces, simplemente caerá sobre ti la ira de Dios. Esto no tienen idea y quizás va a ser muy difícil poder expresar la explosión en el corazón de estos dos textos, porque tenemos esa errónea idea de tratar de convencer a la gente de su depravidad usando el miedo, ¿no? Y es una acusación general que muchas veces se hace, que le dicen a la gente que sería el infierno. Es la verdad, vas a irte al infierno si no pones tu esperanza en Cristo Jesús. Pero estos textos son tan salvajes porque el apóstol Pablo hace un argumento sumamente poderoso. Él no está negando la realidad del infierno y la realidad del juicio de Dios, ¿no? Porque es el infierno de Dios. Es la justa ira de Dios desplegada ahí, ¿no? Pero el apóstol Pablo hace un argumento anterior que es fascinante. Nosotros, dice, rechazamos, o el pagano, o el justo, el moral, aquel que no ha puesto su esperanza en Cristo Jesús, dice, rechaza ¿qué? La bondad, la misericordia y la paciencia de Dios. Piensa en eso por un momento, iglesia. Quizás esto va a hacer un clic y cambiar tu manera de ver el cristianismo. Porque ciertamente vendrá un juicio, vendrá la ira de Dios. Pero ¿sabes? Dice que Dios usa su bondad para llamarte al arrepentimiento. Que Dios pueda quitar todo ese montón de basura en tus ojos y tu mente y tu corazón para que puedas ver la grandeza de su misericordia y su bondad. Que Él no está quitando el juicio eterno. No lo está quitando. Él está diciéndote, viene el juicio eterno, pero mira mi bondad, mi misericordia que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, desplegando su misericordia, desplegando su tolerancia para que te arrepientas de tus pecados. Porque el juicio viene para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Dios quiere corazones humildes y quebrantados. Eso no cambia. ¿Cuántos años tienes en esta iglesia? No cambia. Dios quiere corazones humildes y quebrantados. El apóstol Pablo dice, eres terco. Y quizás tú dices así, está hablando de paganos y moralistas, pero tú también, hermano, yo también. Somos
tercos. Dios quiere corazones humildes y quebrantados. Ten cuidado entonces de un corazón terco. Sabes que la palabra terco es esclerotes, que puede ser, darle este significado, una callosidad o un endurecimiento. De hecho, nosotros tomamos de esta raíz griega, obtenemos un término médico que es esclerosis. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo está usando, y que puede ser una referencia fácil para nosotros, pensar en esa esclerosis del corazón, ¿no? El escletos del corazón, un endurecimiento de nuestro corazón. Mira qué tan profundo es el pecado, ya sea en su vertiente de libertinaje, en su vertiente de legalista o en su vertiente moralista, siempre empuja al ser humano al endurecimiento del corazón. Ten cuidado de un corazón duro. Cuidado, hermanos, de un corazón insensible, de no escuchar la voz de Dios. Cuidado, hermanos, de un corazón apático a la bondad de Dios. Cuidado, iglesia. Cuidado. No tienes excusas delante de un Dios santo. Tu moralismo no va a salvarte. Cuidado de endurecer tu corazón. Poner un callo en tu corazón y no ver la bondad de Dios. Por eso quizás es tan poco el arrepentimiento que vemos constante en nuestros grupos pequeños. Por eso quizás es tan difícil escuchar, no voy a generalizar, pero muchas veces es tan difícil escuchar corazones honestos y sinceros y quebrantados. Porque parece que estamos en un tipo de competencia de quién es más moral que el otro. Cuando entiendes, hermanos, tu condición delante de un Dios santo, creo esto firmemente, no tienes problema para hablar y decir he pecado en contra de un Dios santo. No necesito excusarme. Soy pecador y he fallado delante de un Dios santo y vengo ante Él humillado y quebrantado para que Él pueda ser mi salvación, mi seguridad y mi soporte. No quiero ofender a Dios de estas maneras. ¿Por qué hablamos menos así? Hablamos más como si todo está bien en nuestra vida. No hay corazones humildes, no hay corazones quebrantados. Entonces no hay vulnerabilidad. Si no hay vulnerabilidad, no es genuino. Si no es genuino, es falso. Quizás simplemente estamos interpretando nuestro moralismo. Zacarías capítulo 7, versículo 3, y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y los profetas, debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. No tengo el tiempo suficiente para explicar el contexto de Zacarías, pero ellos regresaron del exilio, están siguiendo ciertos rudimentos religiosos, devotos a Dios, entre comillas, y ellos dicen, debemos seguir con esta euforia apasionada que tenemos de mostrarle a Dios que todavía tenemos un luto porque fuimos al exilio. Y mira lo que él responde, el Señor en Zacarías capítulo 7, versículo 4. Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos, versículo 5. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y séptimo mes durante estos 70 años, refiriéndose al exilio, ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera en sus ciudades a su alrededor, y el Nehueb y las tierras bajas habitadas, y la tierra baja estaban habitados? Zacarías 7, 11, 12. Pero ellos, dice, rehusaron, dice, a escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni la palabra del Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo en parte del Señor de los ejércitos. Se taparon sus oídos para no oír la palabra de Dios. Hebreos 3, 7 al 15 toma nuevamente la actitud apática y les dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones
como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. No solo en el exilio, sino también durante el éxodo. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, ¿qué dice? Hermanos. No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Ahora te pregunto, ¿podrías estar eximido de esta afirmación? De ninguna manera. El peligro es real, tanto para ti como para mí. Tú podrías estar ahí sentado con un corazón sumamente endurecido, rechazando estas palabras. No son mis palabras, es Dios hablando a tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, abandona tu manera egoísta de vivir, vuélvete al Señor, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, no endurezca tu corazón, hermano. Cuidado entonces, hermanos, con la esclerosis espiritual. Cuidado en sus corazones, se han vuelto insensibles, incapaces de responder a la bondad y la misericordia de Dios, endurecidos de corazón. Todo endurecimiento de corazón te llevará a la ruina. Número 4, Dios quiere que no ignores el día de su ira. Estamos siguiendo la progresión lógica del apóstol Pablo. Dios quiere que amemos al Señor. Dios quiere que entendamos el propósito de su bondad, que llevarnos al arrepentimiento. Y esto no es un evento histórico, ese es un evento constante, ese es un distintivo del cristianismo auténtico, su arrepentimiento constante delante de un Dios santo. Dios quiere corazones contritos y humillados. Dios no quiere que nosotros ignoremos su santa y justa revelación en el día de la ira. Ten cuidado de menospreciar la ira y el juicio de Dios. Eso es lo que hace el moralista, desprecia el juicio, desprecia la ira de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice, ¿no te das cuenta de que estás acumulando? Esto es como un hombre que es avaro. Esa es la idea detrás de la palabra. Hay tanta avaricia que empieza a acumular, ¿no? Él dice, estás acumulando como un hombre avaro, acumula riquezas, estás acumulando ¿qué? La ira de Dios sobre ti mismo. Que será revelada, dice, en el día del juicio, en el día de la ira. Joel lo dice en el Antiguo Testamento, en el día del Señor. Será un día de crujir dientes. Ten cuidado entonces, iglesia, de menospreciar el justo juicio de Dios. Ten cuidado, hermano, de menospreciar y pensar de que tú tienes el control de tu vida. Cuidado con ese pecado impenitente en tu vida, porque simplemente es una muestra de que tú rechazas la bondad de Dios con un corazón endurecido y menosprecias el día del juicio del Señor. No será tan grave como Dios dice que será. Creo que los pastores han exagerado este texto. Dices en tu moralismo, no será tan grave. En una conversación hace mucho tiempo con un joven decía, yo sé que al final Dios es misericordioso. Reconocía su pecado. Él decía, sí es cierto, estoy en pecado, pero me aferro a que Dios es misericordioso. Esa es la garantía de un moralista, apelar a que Dios bajará su estándar, pero eso no va a ocurrir. Por eso Dios ha mostrado su bondad, su paciencia y su tolerancia hoy contigo. No tienes excusa. Dios no quiere que nosotros ignoremos esto. De forma práctica para nosotros como iglesia, quiero decirte que un día tú rendirás cuentas delante de Dios. No importa cuántos años tengas en esta iglesia, no importa si
si es histórico tu participación en una iglesia cristiana, si tu abuelita te llevaba a la fuerza. Es que mi abuelita me llevaba a la fuerza a la iglesia, entonces yo soy cristiano. No, ¿qué es eso? De que porque tu abuelita te llevó a la iglesia te conviertes automáticamente en un cristiano. ¿Cuándo el cristianismo ha sido por herencia? O por el linaje de mi familia, y te encuentras con gente diciendo, yo no necesito creer eso porque mi abuelita me llevaba a la iglesia. Necesitas arrepentirte de tu pecado. No menosprecies el día del juicio del Señor. No podrás estar delante de un Señor santo. En tu moralismo no podrás. Note que el apóstol Pablo está hablando tanto de idólatras como inmorales sexuales, tanto como personas morales y religiosas. Él les dice, hay certeza en esto, vendrá el juicio del Señor para todos aquellos que no se han arrepentido. No está siendo ambiguo, no está tratando de esconder las palabras. Él le dice, vendrá el día del juicio del Señor y tu moralismo no podrá defenderte delante de un Dios santo. El apóstol Pablo enfatiza que el pecador será juzgado, que el moralista será juzgado y condenado si no se encuentra en Cristo Jesús. Debes temer a su ira. Debes humillarte ante su gran misericordia. Hermanos, clama por misericordia. Cuando tú entiendes esta realidad de su bondad, su tolerancia y su paciencia, y su ira y su justicia, debe quebrantar tu corazón. Porque ¿qué has hecho tú para que Dios te salve? Absolutamente nada. Dios lo ha hecho todo por misericordia y gracia, para que ninguno de nosotros se jacte de nuestra autosuficiencia y nuestra justicia. Si realmente entendemos cómo Dios ejecutará su ira, no seremos tentados para pararnos delante de Él en nuestra propia fuerza. No seremos tentados para pararnos enfrente de Él en nuestra propia justicia. Si realmente entendemos la bondad, la paciencia, la tolerancia, la justicia y la ira de Dios, entonces esto producirá en nosotros quebrantamiento y humildad de corazón. Saldremos de aquí reconociendo nuestro moralismo. Saldremos de aquí reconociendo nuestra autojusticia. Saldremos de aquí reconociendo nuestra terquedad, nuestro corazón no arrepentido, nuestro corazón obstinado, nuestras fallas delante de un Dios santo. No trataremos de justificarnos delante de un Dios santo. Vendremos a Él y diremos, henos aquí, Señor, miserables de nosotros, llenos de maldad. Hemos pecado en contra de un Dios santo y vivimos en medio de un pueblo lleno de maldad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Arrepentimiento y un corazón humilde y quebrantado. Miqueas 6:8 no está en las pantallas, pero me gustaría que lo tuvieras presente y puedas leerlo. Él te ha declarado, oh hombre, y habla de manera general, hombre y mujer, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia, andar humildemente con tu Dios. Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificios que yo le daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué Dios quiere? Una defensa de mi moralismo, una defensa de mi propia rectitud, o Dios quiere un corazón humilde y quebrantado. Si Dios dice hemos pecado, es porque hemos pecado. Dios no va a decir algo que no es la verdad. Recuerda que su juicio será en la verdad. Y si hemos fallado, y el apóstol Pablo dice, hemos fallado. Quizás somos buenos moralistas disfrazados. Quizás tenemos corazones endurecidos, tercos, obstinados. Pensamos en nuestro orgullo, nosotros podemos complacer a Dios. Cuando la ley fue dada a Moisés y fue dada al pueblo, el pueblo respondió con dura cerviz.
Porque pensó que podía, sí, la ley del Señor, los principios de Dios, eso está fácil. Lo podemos hacer. En lugar de humillarse ante el gran poder de Dios, simplemente la ley de Dios nos muestra el alto potencial moral que tenemos. Porque pensamos que podemos empezar a hacer una lista de todo esto lo puedo hacer. Pero Dios quiere que un corazón humilde y quebrantado, aún en tu mejor área de rectitud, dice Jeremías, es un trapo de inmundicia delante de un Dios santo. Por eso Juan 15 es tan precioso, dice, separado de mí, hermanos. Jesús está diciendo eso, separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Así que oremos pensando en esto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, tan amorosamente, Señor, que hemos despreciado de muchas maneras tu bondad, tu misericordia y tu tolerancia. La hemos abusado, Señor. Es una nación, Señor, hostil, religiosa hasta no más poder, Señor. Y en vista que esta semana, Señor, se celebra la semana de la pasión de Cristo. Y nos obligamos, Señor, de manera cultural a ver, Señor, y pensar en ti. Ayúdenos a pensar bíblicamente, Señor. Que este acto de redención tan grande, Señor, para nuestras vidas como creyentes, nos empuje, nos anime a confiar más en ti, Señor. Nos vemos, Señor, entonces enfrentados a una cultura que te menosprecia. Una cultura que rechaza, Señor, tu sabiduría. Incluso que hace alardes de ser una cultura cristiana cuando está lejos de la verdad. Ayúdenos, Señor, a mostrar, Señor, la grandeza de tu nombre a través de nuestra vida práctica. Ayúdenos, Señor, a no ignorar, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu tolerancia, que es para arrepentimiento. Yo, como creyente, debería estar volviendo a ti, Señor, al ver, Señor, tan grandemente tu bondad. Y más nosotros, Señor, que por el Espíritu Santo en nuestros corazones podemos ver, Señor, la vastedad de tu misericordia y tu gracia, Señor. Y en lugar de responder con prepotencia, orgullo, autojusticia, en jactancia personal, de que estamos aquí por nosotros mismos y en nuestra propia fuerza, deberíamos prorrumpir, estallar en gratitud y alabanza, Señor, por lo que tú has hecho. Ayúdanos a meditar, Señor. En esta semana no es para vacaciones, Señor. La cultura la ha tomado, Señor, de una manera tan vulgar, Señor. Y aunque, Señor, reconocemos, Señor, tantas cosas que la cultura hace, Señor, también debemos, Señor, ser rápidos para aprovechar momentos como estos, Señor, para meditar en la profundidad de tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Señor, ayúdenos a rechazar nuestro moralismo, Señor. Nuestra religiosidad, Señor. Nuestra autojusticia, Señor, y volver a ti, Señor, arrepentidos de corazón, para la gloria de tu nombre, con un corazón humilde y quebrantado, reconociendo, Señor, que el tiempo es corto, los días son cortos, y la eminente de tu regreso es real, Señor. Y vendrás, Señor, y juzgarás a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Los que no se encuentren en ti, Señor, serán condenados y arrojados al lago de fuego, sin excusas, porque tú mostraste tu amor y tu misericordia. Señor, ayúdanos a reflexionar, Señor, en tu santidad, Señor, que eso es la muestra, Señor, de tu ira, es tu justicia y santidad. Ayúdanos a reflexionar, Señor, en cuán apático incluso nosotros como creyentes somos ante el juicio y tu ira, pensando, Señor, que nosotros estamos eximidos por nuestra rectitud moral, Señor. Y Dios, ayúdenos, Señor, a ver con tus ojos, a escuchar tu voz, a seguirte, Señor, y saber qué es lo que tú quieres para nuestra vida. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.